porque casi siempre todo comienza con un besito. Tu programa de educación sexual integral. Programa premiado con la distinción al aporte en educación sexual por el concurso Premio Nacional Democracia Digital 2024. Un espacio para aprender más sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Prepárate cada semana a derribar mitos con información confiable. Hola gente de Besito, último programa aquí en tu programa favorito de educación sexual integral, Besito. Nuestras redes ya están apareciendo, yo estoy embalada, soy Ale y hoy cerramos esta tercera temporada año 2025 con un invitado que tú ya lo conoces, nos acompañó a inicios de mes, Joel Araníbar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Otra vez aquí, hola Ale, ¿qué tal? En verdad. Después de tiempo. Sí, después de tiempo. Oye, sí, ¿cuánto tiempo ha pasado, ah? No, en realidad, muchas gracias, en verdad. De nuevo en la invitación, de nuevo en la casa de Besitos, en verdad, para poder hablar un poco Cuando más. tú quieras, Joel, estas puertas están abiertas. Vas a hacer un caserito a partir de ahora. Bueno. Me encanta tu look. No se ve todo completo, pero ahí estamos ahí en la Me mitad. encanta, ya lo verán en las historias, en los videos. Joel, ¿cómo estás? Hoy día te he invitado, a propósito que se acaba el año, se viene año nuevo, se vienen las fiestas, los tonos, el descontrol y la locura. Vamos a hablar de un tema que justamente tú promueves. ¿Quién es Joel Araníbar? Tú ya lo conoces, él es activista, creador de contenido sobre salud sexual, sobre VIH y sobre todo, tienes un proyecto personal que has venido haciendo tu cherry, me parece excelente, Chemsex Perú. Cuéntanos, Joel, ¿de qué trata este proyecto? Solamente déjanos con la miel en los labios para ya empezar el programa. Sí. A ver, para saber, el término chemsex justamente proviene de chems, que habla de químicos, y sex, obviamente de sexo. Justamente cuando se utiliza sustancias psicoactivas para incrementar el placer sexual. Ajá, Listo. ahí lo dejamos. Yo sé que ustedes, Besilovers, han esperado este programa, este espacio de Besito. Ojo, no busca promover el consumo de sustancias, sino hablar sin tapujos, hablar sin tabúes, sin estigmas, sin prejuicios de algo que viene practicándose, no solo en Europa, sino que ya llegó a todas las partes del mundo, incluyendo nuestro país, Perú. Así que por eso vamos a hablar de este tema hoy con Joel Araníbar, que es todo un experto en la materia. Joel, vamos a empezar con un informe para ya, obviamente, situarnos en el tema de hoy. Episodio 67, último programa del año aquí en Besito. Vamos con eso. Hablemos de... En los últimos años, el término se ha popularizado entre las generaciones más jóvenes. Este se refiere a la práctica del sexo bajo el efecto de las drogas. El contacto de una persona con las sustancias y su participación en las sesiones maratónicas de sexo fue evolucionando desde un consumo experimental hasta desembocar en la incapacidad de disfrutar del sexo sin que medían esas sustancias. Pero, ¿por qué podría ser perjudicial para la salud? La alarma se prendió en los últimos tiempos cuando comenzaron a subir los índices de este hábito, que se vale de determinadas drogas ilegales para facilitar, potenciar o prolongar el acto sexual. De acuerdo con el portal especializado en salud, Cuídate Plus, su uso apunta a que producen una intensa desinhibición, lo que puede convertirse en un efecto boomerang, dado que esta desinhibición que genera, a su vez, produce una baja en la conciencia sobre posibles enfermedades de transmisión sexual. Tremendo, hablemos de que ya pone el tema sobre la mesa, Joel. Yo sé que hay papás, yo sé que hay gente que va a decir qué barbaridad, cómo están hablando de estas cosas. Hay que hablarlas porque existen. Esto está pasando, Joel. El chemsex ya llegó a Perú y llegó con todo. Y repito, no estamos buscando promoverlo, pero sí que haya un conocimiento, que haya información para que tú tomes la decisión si quieres realmente practicar el chemsex. Venimos del Hablemos de, Joel, algo que quieras agregar. ¿Hace cuánto esto está en Perú? Yo realmente sé muy poco del tema, he escuchado algunas cosas, alguna vez me han dicho, Ale, una sesión chill, y yo en mi ignorancia, Besilovers, no me troleen, pensé que quería, no sé, dormir, estar así en plan marmota, relajados, ya me di cuenta que entendí todo muy mal. Joel, cuéntanos, ¿cómo nace este proyecto de Chemsex Perú? ¿Cómo el Chemsex llega a Perú? ¿Y por qué tu interés en este tema y lo vienes trabajando de manera muy activa? Gracias por la pregunta. Sí, en realidad, a ver, inició en noviembre del 2024, empezamos a trabajarlo con psicólogos, psiquiatras de otras organizaciones. O sea, interdisciplinario, Sí, por te asesoras de supuesto, gente, claro. con especialistas, qué bueno. Por supuesto, y empezamos como que
a empezar a encontrar que no había estudios sobre chemsex aquí en el Perú. Y este fue como nuestra primera premisa, nuestro punto de partida para poder dar inicio al proyecto de Chemsex Perú, ¿no? Segundo, tú me preguntas en qué momento empezó el movimiento de chemsex aquí en Perú. No sabemos exactamente, porque en realidad pero no ha más habido, o menos tendrá 5, 10 años. pero en la última década se empezó a incrementar, se Ajá. empezó a popularizar diferentes sustancias psicoactivas que dentro de la población, tal vez en este caso gay, hombres que tienen sexo con hombres, es más común, es más frecuente. O sea, las estadísticas Es más lo dicen. común, pero no es exclusiva No es exclusivo, ojo, Ujú. pero sí, como hemos visto con el Hablemos de, el término chemsex también se originó en Londres y sí se encontró justamente que estaba más enfocado en hombres A que esa tienen población. sexo con hombres. Exacto, Ok. por eso te digo. Para la gente que no entiende mucho o que desconoce este tema, yo también hoy día a ver si lo voy a aprender con Joel. Joel, ¿qué es una sustancia psicoactiva? Ujú. Justo, las sustancias psicoactivas, tal cual son, abarca justamente diferentes tipos de sustancias. Pueden ser algunas que son sintéticas, otras que también tienen un origen orgánico, no sea natural, en este caso, ¿no? Que lo que te permite justamente es incrementar, en este caso, una función más de placer sexual. Porque conocemos que las drogas nos pueden servir para, en este caso, un uso recreativo, que normalmente Algunos tal vez la usan para desinhibirse. Exacto, Ok. pero hay que saber la diferencia cuando hablamos de uso recreativo con uso sexualizado. Cuando hablamos de chemsex, hablamos de uso sexualizado, cuando la persona decide consumir un tipo de sustancia para poder incrementar su placer sexual. Es muy diferente cuando una persona utiliza o está fumando o está ingiriendo una sustancia para poder estar relajado, poder entablar más con la gente o divertirse. Entonces, por eso que son dos categorías muy diferentes, ¿no? Ok, interesante. Algo muy importante, y por eso yo quería hacer este episodio desde hace tiempo, yo desde que nos conocimos en Foreplay, en el Pride, definitivamente asociar el sexo a las drogas no es de ahorita, no es de ahora y hay que decirlo, ¿ya? Esto está pasando en gente muy joven, en gente adulta también. Finalmente, como todo en la vida, es una decisión personal. Acá no voy a satanizar, tampoco voy a hacer, obviamente, apología, pero necesariamente el chemsex no habla solo de sustancias químicas, aunque la definición, como escuchábamos en la cápsula, digamos, lo describe así, ¿no? De químicos, sustancias, porque también podría entrar la marihuana, también puede entrar el alcohol. Explícanos un poquito, Joel. Como había dicho al inicio, ahora se habla, ya no se menciona mucho el término droga, sino se habla más de sustancias psicoactivas, porque hay diferentes tipos de sustancias que nos va a generar ese efecto y no necesariamente... O sea, todo lo que altere tu estado normal. Por supuesto. Entonces, por en eso cristiano. Ajá. Sí, por eso que el alcohol siempre va a estar ahí presente y tal vez es como que el que mucha gente lo pinta como que es el menos invasivo o es el que menos te va a generar. La droga social más aceptada. Exacto, más asociada, pero es tal vez la más riesgosa en este caso. Porque claro, porque tú dices, bueno, si yo justamente voy a decidir hoy día practicar chems o voy a utilizar algún tipo de sustancia, que en este caso no sea el alcohol, hablemos de un polvito blanco o un polvito rosado, o en este caso la marihuana, que yo sé que me va a poner muy calentón y lo combino con el alcohol, yo no sé si va a tener efectos adversos. Entonces, como toma nota de eso, normalizamos mucho como si el alcohol fuera como que la bebida de acompañamiento, pero en el chemsex es muy riesgoso. Puede ser una mezcla, un cóctel muy peligroso. Ok, leí algo que lo quiero compartir, yo he hecho mi tarea, me he preparado para este programa, pero obviamente estoy todavía en la punta del iceberg. Hay un montón de cosas, Joel, que no sé, hoy día voy a aprender contigo. Leí lo siguiente, Joel, y quiero que me corrijas si está mal. No hay un consenso científico sobre la definición de chemsex, ¿no? Es, como decimos, relativamente nuevo, pero el rubro médico lo ha conceptualizado como el consumo intencionado de drogas, principalmente mefedrona, ¿no? U otras sintéticas como metanfetamina, etcétera, para mantener relaciones sexuales, generalmente en grupo, durante un periodo prolongado de tiempo. Sí, o sea, una encerrona pero bravaza, ¿no? En el contexto sociocultural del colectivo, como decías tú, LGBTIQ+. Pero no solamente pasa en este escenario, pero ¿por qué crees que se practica más en la comunidad? ¿Qué está factores pasando? Sociales, son los factores sociales. O sea, el chemsex es un fenómeno social. Desviemos ¿No es una moda, dirías tú? No, es un fenómeno social. ¿Por qué? Porque ha afectado tanto el sistema, en este caso la población LGTBIQ+, que si nos vamos ahorita a
a ver cómo es la realidad de hoy en día, cómo interactúa justamente, en este caso, la población gay en el tema sexual, ya no es muy diferente tal vez a la población heterosexual. Sí es cierto que tenemos como primer mecanismo tal vez el aplicativo, que es más rápido. Entonces, el Grindr y Grindr, otros aplicativos Tinder, de citas. exacto. Y obviamente, y lo hemos dicho siempre aquí en Besito, tener sexo ahora es mucho más fácil. es mucho Y más conseguir drogas también. En internet te Ujú. venden de todo. fácil. Pero ¿dónde está la clave? En donde la mayoría busca un sexo casual. Entonces quiere que sea inmediato, efímero, rápido. E intenso. Entonces, ¿cuál crees que sería el acompañamiento ideal para poder hacer que se intensifique y todo se vuelva rápido sin sobrepensar, sin pensar que en verdad si yo escojo este rol voy a ser lo suficientemente bueno, voy a poder durar más horas, menos, voy a poder aguantar esas dimensiones? Justamente por eso que el acompañamiento de una sustancia psicoactiva es lo que aporta o incrementa justamente que el sexo justamente sea más rápido, más efímero, y que justamente pierda en verdad por así decirlo, el interés o el yo mismo decir en verdad qué es lo que me genera placer. Porque si vamos en los términos o las definiciones generales sobre el tema del chemsex, dice incrementar el placer sexual. Entonces, lo primero que tal vez nosotros deberíamos hacer y preguntarnos, si yo quiero practicar el chemsex o en general tener una práctica sexual, ¿qué es lo que me genera placer? Entonces, un factor social también es lo que hemos empezado. Y ahí entre gustos y colores, pues hay una paleta bastante amplia. Sí, ¿no? pero algo muy importante es que nosotros nos hemos guiado por lo que la sociedad nos dice. Por decirlo, si yo escojo tal rol sexual, tengo que acceder a esto, esto y el otro. Y si yo no puedo ser lo suficiente, bueno, pero tienes esto, huele esto, aspira esto y ya está. Se acabó el rollo. Entonces nunca te empiezas a cuestionar. Y ahí es donde generan justamente estos usos problemáticos o dependencias. Y eso es muy importante y viene en el próximo bloque, Joel, porque siempre hay que pensar las consecuencias. Repito, y yo siempre lo digo, el sexo no es malo, el sexo es genial, por eso le dicen el delicioso, pero siempre con responsabilidad, cuidándote y sabiendo, como dices tú, los efectos adversos, ¿no? Todo tiene, obviamente, riesgos y hay que saberlo y tienes que, obviamente, ser consciente de en qué te estás metiendo. Importante, dijiste una palabra que tal vez no todos conocen, o tal vez los vecilovers sí, no lo sé, el popper. Tengo entendido que estas drogas, así como, bueno, comúnmente conocemos la marihuana, ya dijiste el alcohol, que es lo más, digamos, socialmente aceptado, algunas dijiste que se aspiran. Las vías, te explico un poco. A ver, en el mundo o en toda la burbuja Kems, por así decirlo, las más populares tal vez aquí en el Perú tenemos la marihuana, tenemos la cocaína, tenemos la tusi, justamente que es una mezcla de varias combinaciones. También es un polvo. Es un polvo rosado, que se llama, o sea, algunos lo popularizan también con el nombre Ojito, chicas, chicos, chiques, porque esto puede estar en las discotecas, te lo pueden ofrecer. ¿Se puede poner en la bebida o es algo que necesariamente tienes que aspirar? Mira, te sigo explicando. En temas tal vez de sustancias que están tal vez en temas de polvo, está justamente la cocaína, la tusi, ¿no? Tal vez las que son justamente que puedes poner en una bebida está el GHB, que justamente es una droga sintética. ¿Es también un polvo? No, ese sí es como un gotero. Como un gotero. Que lo puedes disolver con cualquier bebida y automáticamente te va a desinhibir, te vas a estar un poco más relajado. Y digo esto y repito, no es que estamos dando acá la receta para que tomes nota y lo consigas, sino porque sobre todo a mis chicas, que yo siempre soy realmente una defensora, obviamente, de la mujer, Joel, es importante que sepamos esto, chicas, porque puede pasar que estés en un bar con alguien en una cita, la típica, voy a ir al baño, dejas tu trago y te ponen algo en la bebida y tú ni cuenta. Yo siempre, Joel, y ya lo he dicho aquí en Besito, algo que siempre me enseñaron mis papás de chica, es que tu vaso lo tienes tú todo el rato. Y si tienes que ir al baño, pues te lo acabas. Pero nunca lo dejes en la mesa, nunca dejes tu bebida abierta. Incluso hay países donde ya venden un plástico para forrar tu vaso. O sea, ¿a qué punto hemos llegado, Joel? Porque algo muy importante, y acá en Besito también lo promovemos un montón, es el consentimiento. Lo que tú quieras hacer, lo que yo quiera hacer, si los dos queremos, maravilloso. Eso ya es tema de nosotros dos con el cuidado que tengamos. Pero hacerlo sin el consentimiento del otro, eso es violencia. Así que eso es muy importante, chicas, chicos, que sepamos, porque, como dice Joel, te lo pueden haber puesto en la bebida, tal vez tú no sabes, o tal vez simplemente ves un polvito rosado y crees que es otra cosa. Y te agrego algo más. Hay mucha gente, por ejemplo, estos polvitos como el tema de la cocaína o el tusi, lo pueden poner en la lengua y te besan y ya está. O te lo pueden justamente por la zona justamente rectal, también algunas personas también les ponen, ¿no? Y tú inmediatamente no sabes y le estás haciendo tal vez el beso negro en esa zona y se te adormece, ¿no? Porque también es una vía.
Te explico brevemente Algo las importante vías. antes que se me vaya, Joel, qué interesante esto porque vamos aprendiendo todos juntos de Lovers. Imaginemos que tú y yo estamos en una situación íntima. Ujú. Si tú consumes y empezamos a tener sexo, Ajá, yo también empiezo a sentir ajá. los efectos o solo es para ti. Por eso te digo, depende mucho de las vías. Por ejemplo, hay algunas... Y también de qué droga es, Exacto. qué sustancia. Claro, porque, por ejemplo, Ok. si tú estás fumando marihuana, yo no voy a sentir nada. Claro, eso es Por totalmente personal. personal. Pero, por ejemplo, si tú me aplicas un poco del polvito blanco, Si ¿no? nos besamos, Si si nos yo lo besamos, tenía en la boca claro, y te se lo te va a paso. adormecer la lengua, probablemente, ¿no? Qué responsabilidad, porque en Ajá. realidad debería decírtelo, ¿no? O Por eso que deberías tú hablamos- saber, oye, estoy consumiendo esto, o ¿sabes qué? Me voy a poner esto, tú quieres, no quieres. Importante eso, chicos, siempre, ¿sí? El sexo tienen que disfrutarlo ambas partes y ser conscientes ambas partes. Quiero, no quiero. Eso. Siempre tiene que ser consensuado, como tú dices, ¿no? Ajá. Tú no puedes acceder porque si esa persona te dice, y esto también va a pasar, no, pero tranqui, esto te va a relajar más. Señores, si ustedes no saben en verdad de dónde proviene eso, si no sabes ni la persona, si la conoces 100%, y tú estás accediendo a probar algo nuevo, va a ingresar a tu organismo no sabe cómo va a reaccionar a Tú ello. tampoco lo sabes. Entonces, es muy importante que si vas a empezar a consumir, vas a acceder a eso, es por eso que es muy importante el proyecto y por eso que a mí me interesaba mucho, porque no sabemos muy bien en verdad al final lo que estamos consumiendo y es muy importante preguntarnos por qué siempre accedemos a ello. Por eso te hablo de que hay muchos factores sociales que están como que maximizando más y que se esté incrementando más los casos de chemsex, ¿no? Interesante, tremendo programa el de hoy. Me encanta, Joel, tenerte en este último programa de la tercera temporada de Besito. Vamos rápidamente con una cápsula y regresamos con más. No te muevas. ¿Sabías que...? Además de afectar la salud física, el chemsex puede afectar la salud mental, pues a pesar de que hay gente que la pasa bien el fin de semana y después sigue con su vida, otras son vulnerables y padecen depresión o ansiedad sin diagnosticar, y por lo tanto son aún más proclives a tener problemas de adicción. Estamos de vuelta aquí en Besito Besilovers, hoy con Joel Araníbar de Chemsex Perú, hablando precisamente del chemsex. Estamos aprendiendo, nos estamos informando para que obviamente tengas conocimiento de este tema, que es una realidad, que tomes la decisión que mejor te convenga. Joel, ¿qué opinas de esta cápsula? El tema de la salud mental, ¿cuáles dirías tú que son los riesgos de entrar en esta práctica del chemsex? Sí, justo como tal vez no mencionaste inicialmente, pero fue como una forma muy borrosa, ¿no? Tal vez hablamos mucho y mencioné justamente el tema de la dependencia y de los usos problemáticos. Ajá. Cuando hablamos de dependencia, justamente cuando ya vemos que tal vez no podemos dejar de tener esta sustancia, en este caso tal vez en el acto sexual, porque creemos que no hace lo suficientemente o no lo estoy disfrutando como lo disfruto cuando siempre estoy consumiendo. Entonces una persona se vuelve dependiente, a diferencia de una persona que puede generarle una adicción. Hay personas que pueden ser adictas a cualquier cosa, adicto a la cafeína, Al adicto al trabajo, al videojuego, y todo lo ya demás. es como más un diagnóstico, Es un que lo tendría que dar un clínico, profesional. tu profesional Nosotros no somos tiene que doctores, dártelo. pero sí puede generar dependencia y como dices tú, tal vez esta adrenalina, este placer es tan intenso que ya luego tal vez no puedes practicar el sexo sin, obviamente, consumir alguna sustancia. Y Así algunas que es- prácticas sexuales que también tú dices, no, sí o sí necesito esta sustancia para poder gozarlo. Y entonces por eso que hablamos mucho de la exploración sexual, del deseo y la fantasía sexual. En ese proyecto hablamos mucho de esos términos. Y lo segundo también, que tú decías cómo afecta nuestra salud mental, también hay personas que sufren de depresión luego de que tal vez has estado en un momento de rush, ¿no? viene Que has alcanzado- el bajón. Viene Ajá. el bajón, el famoso bajón, que sí es cierto, muchas sustancias nos genera eso. Hasta el alcohol también. Sí. Hay muchas personas que también. Ahora, ligándolo con el tema del uso problemático. ¿Qué es el uso problemático? Porque hoy en día hablamos de usos problemáticos. Cuando, por ejemplo, sabemos que tal vez en este caso el cáncer está afectando cualquier ámbito de nuestra vida, ámbito laboral, ámbito familiar. Cuando sabemos que tal vez estamos perdiendo, tal vez no he ido a tiempo a una reunión de trabajo, o he faltado al trabajo, o tenía que ver a mi pareja, no sé, en este caso tal vez puede ser, o mis familiares. O sea, ya está abarcando bastante sectores de como nuestra decíamos vida hace un a día. rato, como las adicciones, digamos, más conocidas, como los videojuegos, gente que tal vez no puede dejar de Exacto. hacer tal cosa, ahí recurre a un profesional. Necesitas ayuda. Qué interesante esto. Una cosita, a mí algo que
me preocupa mucho, me preocupa bastante, y lo hablábamos contigo, Joel, a inicios de mes cuando hablábamos sobre el VIH-Sida. El sexo es una responsabilidad. Y claro, en el chemsex, obviamente, la intensidad, el placer, la locura, obviamente reina. Me pregunto hasta qué punto las personas que lo practican son conscientes y se acuerdan del preservativo, o me voy a cuidar de tal o cual forma, o voy a tener sexo con tal o cual, porque obviamente si estás, como dices tú, ¿cómo le llaman? En el rush, en el momento estás más... en el no sé, la verdad que creo que la mayoría se olvidará de tomar las precauciones del caso, y ahí viene el tema de las ITS del VIH. ¿Qué opinas de Claro, esto? por eso te digo, normalmente cuando una persona tal vez es consumidora de una sustancia y tal vez lo utiliza como uso recreativo, siempre va a tener tal vez unos efectos adversos. Claro. Que hablamos Si de con física, el alcohol nomás, ¿quién no ha borrado Claro, cassette, Joel? imagínate. O sea, imagínate si te metes sustancias mucho más hardcore, no sé. Y mira, ¿cuál es la diferencia tal vez de un uso recreativo y un uso sexualizado? Que como tú lo dices, en uso sexualizado no solamente está afectando tu salud física y mental, sino también tu sexualidad, o sea, el factor sexual. ¿Qué quiere decir? Que vas a exponerte a diferentes prácticas sexuales y vas a estar expuesto a muchas ITS. Y cuando hablamos de prácticas sexuales es que algunas sustancias te permiten estar como que más permisivo a acceder a algunas prácticas que tal vez tú no estabas tal vez de acuerdo o tenías Claro, miedo. tal vez en tus 5 sentidos tú decías, dirías, no, no, yo no no, haría ahí no esto, lo hago, pero ahí no lo después, hago. como dice Joel, cuando estás en el rush, le entras a todo, ¿no? Y no lo sientes. Hay muchas sustancias que también disminuyen el dolor. Entonces, después cuando termina, tú tal vez ni recuerdas lo que pasó, ni recuerdas en verdad a cuántas ITS, por así decirlo, ¿Con cuántas estuviste personas expuesto. tuviste sexo en esa noche? O sea, es una ruleta rusa bien peligrosa, Bien ¿no? peligrosa, en verdad. Y como tú lo habías mencionado al inicio, el chemsex siempre se vinculaba con el tema de sesiones grupales y que eran prolongadas, que podían durar 1, 2, hasta 3 días. Pero no solamente grupales, también se podría, Ser en obviamente, pareja. de a dos, en pareja. Tal vez hay parejas que lo practican, o tal vez en situaciones casuales. Siempre, como decíamos en anteriores bloques, me parece que el consentimiento es muy importante. Joel, ¿qué más nos puedes contar del Chemsex Perú? Tu proyecto, ¿qué es lo que realmente está buscando? Informar. Ok. Primero, Eso está informar. genial. Poner todos los temas sobre la mesa, saber un poco de sustancias, saber un poco de riesgos, saber los efectos Esto adversos. pasa, Exacto. estas son las opciones, esto es lo que está ocurriendo, tú decides. Hablamos también del placer, porque muchas personas no saben en verdad qué prácticas sexuales en verdad les generan más o menos placer, ¿no? En verdad, cuál es la asertividad sexual, que mucha gente tampoco no lo habla, del deseo y la fantasía sexual. ¿Qué factores sociales también están tan involucrados en este fenómeno social que a veces no lo vemos, y tal vez son justamente lo que son las alertas que nos están diciendo sí o sí tienes que depender de una sustancia, ¿me entiendes? Entonces, por eso que el proyecto trata de hablar más del placer, hablar también del consentimiento, como ya lo hemos mencionado inicialmente, ¿no? Y ahora trabajamos también en diferentes sesiones, conversatorios, también con diferentes especialistas. Tratamos de tocar también temas tabús que tal vez están dentro, en este caso, de la población LGTBIQ+, que mucha gente tal vez tiene una idea tal vez errónea, y después se da cuenta que en verdad un tema tal vez, por ejemplo, tan tabú como el BDSM, ¿no? Que lo ves como un tema tal vez más hardcore, más sado, es todo lo contrario. Hay toda una normativa, hay todo un lenguaje, tiene que haber justamente una información previa, un consentimiento, a diferencia... Tiene sus reglas también. Sí, claro. pero a diferencia de una práctica sexual convencional, que puede ser casual, que tú ni sabes en verdad lo que a la persona le gusta, ni sabes lo que en verdad tú estás de acuerdo, y lo haces a mismo. Entonces, es tan interesante cómo ver diferentes perspectivas de lo que sucede en nuestra población, en este caso, y cómo se ha ido trabajando. Entonces, el proyecto justamente no busca fomentar el uso de sustancias. Eso es muy importante. No satanicemos. Las cosas hay que hablarlas. Aquí en Besito es el lugar, Joel, por eso te hemos invitado. No para promocionar, aquí nadie hace apología de nada, pero no podemos dejar de hablar de lo que en verdad sucede. Sí, y por último, el proyecto justamente busca vincularse también a otros proyectos de investigación, tener data, ¿no? Justamente para poder saber cómo se está trabajando con usuarios acá de chemsex aquí en el Perú, ¿no? Es algo que hemos estado trabajando tal vez desde el año pasado con diferentes especialistas, y esperemos justamente que se siga desarrollando estas investigaciones, que tal vez son pequeñas, tal vez, como te digo, es
a la gente dice que es algo muy de nicho, ¿no? Tal vez el proyecto, pero no es así. Algunos piensan que dicen, no solamente es para, utilizan ese término tan estigmatizado, no son para adictos o para drogadictos, ¿no, O señores? solo pasa en la comunidad, O que solo también pasa es en la muy comunidad. estigmatizante y No, muy hay- prejuicioso, ¿no? No, por eso digo. Ojo, papás que ven besito, tus hijos, tus hijas lo pueden estar practicando y tú ni sabes. Es como cuando los papás dicen, no, mi hijo, mi hija todavía no tiene sexo. ¿Usted qué sabe, señor? Claro. ¿Usted qué sabe? Nadie sabe acá nada. Eso es algo muy íntimo, muy personal. La gente que lo practica tal vez ni lo cuenta. Y créeme que ninguno está libre de practicar o estar teniendo una experiencia de cáncer. Porque créeme que aunque tú digas no, que yo no soy de esas Yo cosas, nunca. créeme que si estás con un poquito de alcohol, conoces a alguien y después cuando ya estás desinhibida, estás relajada, alguien te invita y créeme que vas a acceder. Por eso que me parece vital hoy en día hablar de chemsex. Saber en verdad cuál es todo, en verdad, las diferentes sustancias que podemos, que están dentro del chemsex, cuáles son los efectos que en verdad quieres lograr, por decir, los efectos positivos y los efectos adversos, ¿no? Que nos puede afectar nuestra salud física y mental. Y los riesgos que podemos tener con relación a las ITS. Y por eso que hablamos del tema de reducción de riesgos. Es un término que tal vez lo vas a ir escuchando cuando hablamos de chemsex. ¿Por qué? Porque justamente reducir Porque los nunca riesgos, se pueden evitar del todo, No. ni siquiera usando condón. Ya hemos dicho en este programa Besito, Besilovers, no hay un método anticonceptivo 100% seguro. Ujú. Entonces, muy bien que el término sea reducir riesgos. Los riesgos, Porque desde que ya practicamos sexo, nos la estamos no jugando. estamos jugando. Te Entonces, acuestas tú con ya todo el sabes, pasado por sexual de esa ejemplo, persona. ¿no? Que, oye, si vas a estar con dulces y no vas a utilizar preservativo, ya sabes todos los riesgos que vas a estar. Oye, vas a estar deshidratado, puede que tal vez te incremente tal vez tu ritmo cardíaco, puede que tal vez accedas a otras prácticas sexuales que tal vez tú no quieras, ya sea el tema de la doble penetración, fisting, que justamente va a permitir que la persona esté sumamente más relajada. Adicional a ello también, aún así estés en PrEP, que ya hemos hablado del PrEP, puedes también estar vulnerable a una hepatitis B, una hepatitis C, Toma nota. y las otras ITS, sífilis, clamidia, gonorrea y obviamente del VIH. Entonces, es muy importante ver todo, es todo lo que en verdad conlleva. Mira el todo el chemsex, panorama. todo. Ajá. Sí, y por eso que tal vez una diversión o un sexo casual que puede ser algo que tú dices, bueno, va a ser como 15 minutos, esos 15 minutos pueden ser clave de que tú puedas prevenir muchas cosas. Puede cambiar tu vida para siempre, puede traer consecuencias Ujú. irremediables. Sí, y tú nunca sabes en verdad qué es lo que te va a generar esa sustancia. Entonces, si vas a en verdad, o vas a decirlo, ya sabes qué, si me voy a la oportunidad, porque esta persona tal vez me da la confianza, si quiero probarlo. Quiero probar, dice la Ale. gente. Ajá. La dosificación mínima. Por eso que existen proyectos como el de Proyecto Chemsex Perú, hay otros proyectos como Proyecto Soma que también está en Lima, que también te informan justamente sobre los diferentes tipos de dosis, los efectos adversos. O sea, existen diferentes organizaciones y proyectos que también fomentamos justamente la información para que sea clave para reducir este tipo de riesgos. Es muy importante eso. Qué buen trabajo están haciendo, Joel. Vamos con la última cápsula del programa y regresamos aquí en Besito. Para la oreja. Algunos de los tratamientos del VIH pueden interaccionar con ciertas drogas utilizadas en el chemsex, modificando la manera en que se metabolizan y dando lugar a un aumento de la concentración de drogas en el organismo y por lo tanto de su toxicidad, lo que puede producir potencialmente una sobredosis. Llegamos al último bloque de Besito, Besilovers. Hoy día aprendiendo, informándonos, desasnándonos acerca del chemsex que está en Perú y que, no podemos negarlo, llegó para quedarse. Es una práctica que cada vez va creciendo mucho más. Joel, venimos de una cápsula El para la oreja que nos hace también tomar nota de algunas consecuencias que puede haber, digamos, una mezcla peligrosa entre tratamientos que seguramente también pueden ser varios, no solamente del VIH. Como hablábamos fuera de micrófono, cuando estás tal vez con alguna pastilla y te dicen no tomes alcohol, ¿no? Hay mezclas que pueden ser bastante contraproducentes. Sí. Coméntanos un poquito sobre Porque eso. como te decía inicialmente, cada sustancia proviene de una categoría. Hay sustancias depresoras, estimulantes, otras que hasta lo voy a leer porque Dale. está. Disociativas, empatógenas, psicodélicas, cannabinoides y vasodilatadores, ¿no? Entonces, cada una sustancia proviene de una categoría y cada categoría tiene sus efectos.
¿no? Y también tiene sus efectos adversos. ¿Qué pasa cuando combinamos tal vez una sustancia que es de la misma categoría? Puede incrementar justamente estos efectos adversos, se puede dar una sobredosis, puede incrementar el ritmo cardíaco, en otras sustancias también puede riesgo también el paro respiratorio, ¿no? En un colapso también neurológico, también si es que combinas una sustancia estimulante con una disociativa. Por ejemplo, si es que yo combino el polvito blanco con la queta, que es otra sustancia también química, ¿no? Y así más. Toda esta información, chicos, créanme que está en nuestras redes sociales por si es que necesitan mayor información, pero es muy importante saber que en verdad qué es lo que vamos a mezclar y saber cuál es el efecto que tiene esa droga en nuestro organismo. Joel, ¿se puede llegar a perder el conocimiento? Por supuesto, hay muchas sustancias. O sea que esto también se puede usar, obviamente, con fines para violaciones, sí, abusos. obviamente. Hay que tener mucho cuidado. Y cuando hablamos de abuso, también es un gran riesgo que pasa dentro de esta población, que muchos no lo comentan por vergüenza, también por decir, ay no, que yo tuve la culpa, ¿no? Yo accedí a esto. Entonces siempre dicen, en verdad... la víctima nunca va a ser culpable, ¿no? Y eso también dicen, ¿existe o no consentimiento en el KEMSEX? Me gustaría que sea ese título también en algún momento. ¿Existe o no consentimiento? Tiene que haber. Claro que hay consentimiento. Es fundamental, para todo tiene que haber consentimiento. Porque algunos dicen, no, es que no hay consentimiento porque ambas personas ya están fuera de sí. No, señor. No, porque antes de eso lo decidieron. De eso hubo un consentimiento. Claro. ¿Me entiendes? Aún así tú estés como que volado o que no estés consciente al 100%, tú sabes muy bien que con esa persona llegaron a un acuerdo. Y si esa persona está tomando otro tipo de actitudes, es porque sí esa persona está abusando. No puede pasar nada que tú no quieras que pase, Besilover. Eso va para chicas, para chicos, para chicas, va para todos. Para todos. Nadie puede decidir por ti, nadie puede hacer algo en contra de tu voluntad, nadie puede aprovecharse que estás inconsciente o que estás totalmente drogado o que estás alcoholizado o lo que fuera. Eso es muy importante. El consentimiento y también la responsabilidad compartida y asumir, y Joel también, como decías tú en bloques anteriores, los riesgos que esto puede traer. Tal vez hay gente, como decías tú, que nunca ha consumido ninguna sustancia y se aventura a esto y no sabe ni siquiera cómo su cuerpo va a responder y puede terminar todo esto muy mal, ¿no? Sí, exacto. Puede ser una experiencia nefasta, así que mucho cuidado. Cuando se tienen prácticas sexuales de riesgo con frecuencia, y esto también lo hemos dicho en Besito muchas veces, Joel, Besilovers, recomendación con más frecuencia, así como tienes sexo, con más frecuencia también hazte tus pruebas de descarte, ¿no? Si eres una persona sexualmente activa, practicas el sexo casual, practicas el chemsex, lo que fuera, es tu decisión, no vamos a juzgarte, acá escuchamos, no juzgamos, pero con mayor todavía responsabilidad, hazte tus descartes, tus chequeos, tus pruebas rápidas para que estés tranquilo, porque es tu cuota, ¿no? Creo que es tu responsabilidad cuidarte y cuidar también a la gente con la que te relacionas, ¿no? Joel, algo que quieras agregar, ya estamos terminando el programa. Es verdad, no, el tema también se amplía, por eso que hemos decidido crear un podcast que se llama Relatos KEMS. Salió la competencia de Besito, no importa que somos solidarios, ahí está apareciendo en pantalla. Pero el podcast solamente lo pueden encontrar por el momento en Spotify, es solamente un audio, no hay video, donde contamos diferentes relatos, experiencias anónimas de usuarios de KEMSEX, así que ustedes, si se sienten identificados, si han tenido una experiencia, pueden escribirnos también por el DM. Si quieren saber más del tema, perfecto. ¿Por qué? Porque a veces es muy fácil decirlo con la teoría. Es muy fácil decirlo como que, ok, tengo la edad y todo lo demás. Pero yo he pasado en verdad una situación de KEMS y yo nunca me he enterado. También tiene una situación también de abuso sexual y nunca en verdad lo vi de esa forma porque tal vez no más normalizado. Con la experiencia, con la casuística, escuchando a otros, ¿no? De primera mano, de boca a boca. Es cierto, está genial eso. Joel, felicitaciones por el podcast. Sí, esperemos que se siga fomentando más el tema de los relatos. Bueno, en redes estamos como Apoyos KEMS PE. Síguenos. Y bueno, estamos tratando tal vez, no sé si cuando se estrene este video ya tengamos otro tipo de plataformas digitales para poder difundir el contenido que estamos realizando, pero si se logra así, el proyecto todavía... Esperemos que el próximo año se hagan más eventos, más conversatorios, porque hemos realizado ya... Yo los veo en los eventos. Sí, unos 8 eventos que hemos realizado. Nada mal, muy bien. Que hemos hablado de diferentes temas. Hemos hablado de la educación sexual, hemos hablado de otras prácticas sexuales, hemos hablado de las mezclas también. Qué importante tal vez visitar colegios, universidades, pero bueno, si con la ESI no permiten, ¿qué podemos esperar de que hablen de chemsex en los colegios, no? Así que nada, están totalmente invitados, invitadas e invitades al proyecto de KEMSEX. Queremos crear una comunidad segura, consensuada,
y asertiva. Y que todos disfrutemos el sexo, pero cuidándonos y respetándonos siempre, es lo más importante. Joel, lindo tenerte, lindo cerrar contigo este 2025. Besilovers, gracias por acompañarnos este año. Hemos tenido ya a lo largo de este tiempo que nació Besito ya 3 temporadas. Un agradecimiento muy especial a toda la gente que siempre ha colaborado con el proyecto, no solamente ustedes, Besilovers, con sus vistas, con sus likes, con sus comentarios, sus compartidos, la gente que nos ve en YouTube. Ya sabes, estamos en todas las redes sociales como besito.p y en YouTube como Besito P. Anunciantes, si quieren acompañarnos en 2026, pues son bien recibidos. Ahí está apareciendo nuestro correo. Un agradecimiento al equipo de Besito que me acompañó en esta mitad del año. Un agradecimiento para Alejandro, también para Jersey, para Luis Alejandro, para Dirk. Un besito para toda la gente que está detrás de este proyecto maravilloso que es como mi bebé. Joel, gracias por acompañarnos. Yo soy Ale. Y bueno, estamos ya cerrando el año. Que tengan unas maravillosas fiestas, que la sigan pasando lindo, que viva el sexo, que viva el placer, que viva la ESI y siempre con mucho cuidado. Besitos totales. Bye, bye. Gracias.